¿Quieres saber qué es Binance y cómo funciona su mercado P2P acá en Venezuela? Pues te invito a que te quedes hasta el final de este video. Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a su canal, el de todos los emprendedores digitales. Yo soy Saray Ramos y acá en mi canal comparto aportes de dropshipping, e-commerce y todo lo relacionado con el maravilloso mundo de los negocios digitales. Así que si estos temas son de tu interés, has llegado al canal idóneo. Por ello te pido que por favor te suscribas, le des a la campanita y así te llegarán mis notificaciones cada vez que yo suba un nuevo aporte acá al canal. Muy bien amigos emprendedores, el día de hoy les traigo un nuevo aporte acá al canal. Como les indiqué en la intro del video, hoy les voy a compartir qué es Binance o Binance y cómo funciona su mercado P2P acá en Venezuela. Como bien saben, los que han venido siguiendo mis videos recientemente, yo he hablado un poco de esta plataforma, de lo que es Binance o Binance, pero para este video tutorial pues les quiero compartir qué es Binance y cómo funciona su mercado P2P acá en Venezuela. Ojo, es importante que sepan que no voy a detallar toda la plataforma de este broker o exchange de criptomonedas, sino que me voy a enfocar en lo que es el mercado P2P, debido a que por los momentos solo le doy más utilidad a lo que es este mercado P2P dentro de Binance. Por ello, el día de hoy quiero compartir este aporte con todos ustedes los emprendedores digitales. Y antes de pasar a lo que es la pantalla de mi computador, como siempre hago la acotación que este video es netamente informativo y que en ningún momento debe ser tomado como consejo financiero y mucho menos de inversión, y se basa netamente en mis experiencias personales. Así que vamos con el aporte del día de hoy. Muy bien amigos emprendedores, ya nos encontramos en lo que es la pantalla de mi computador. Así se presenta lo que es la interfaz de Binance en la versión de escritorio, y también cuentan con lo que es una versión móvil, la cual es la que yo voy a utilizar para explicar el paso del P2P. Por lo pronto les indico que Binance es una plataforma o empresa de intercambios de divisas digitales, las cuales nosotros podemos comprar y vender más de 350 criptomonedas acá en Binance. Sin embargo, para efectos de este video, como les indiqué al inicio, yo me voy a enfocar en lo que es cómo funciona el P2P en la versión móvil, ya que me siento más cómoda utilizando la versión móvil, pero funciona muy similar a la de acá, la de escritorio. Para aquellas personas que aún no se han registrado en Binance, pueden venirse directamente acá a lo que es regístrese, o acá donde indica regístrese con su correo electrónico o teléfono. Pueden darle con un correo electrónico de Google o de Apple. Una vez que ustedes ya estén registrados, ahora vamos a pasar a lo que es la versión móvil para explicarles lo que es el paso del P2P. Muy bien amigos emprendedores, una vez registrados ya acá en Binance, procedemos a ingresar a lo que es nuestra aplicación móvil. Y ahora vamos a hacer unas cuantas configuraciones para que nuestro Binance quede listo y podamos comenzar a darle uso a lo que es el mercado P2P o persona a persona. Ya estando acá registrada en Binance, vemos la aplicación, pero la tenemos en modo light o lo que es el modo normal, y por ende no podemos ver lo que es el mercado P2P. Para ello debemos hacer lo siguiente: vamos a presionar el icono de la persona y nos lleva a esta siguiente pantalla, donde debemos encender el modo Pro, Binance Pro, y nos va a llevar a lo que es la aplicación profesional. No nos vayamos a asustar acá, como les indiqué al inicio de este video, yo solo me voy a enfocar en el mercado P2P. Y para poder tener el mercado P2P debemos encender lo que es Binance Pro.
Aquí ya tenemos lo que es Binance Pro y ahora vamos a seguir con estas configuraciones básicas para tener nuestra aplicación lista. El siguiente paso es configurar el idioma, ya que para aquellas personas que no se sienten cómodas con el idioma inglés, la podemos pasar a español. Para poder pasar nuestra aplicación a el idioma español, debemos irnos nuevamente al icono de persona. Le damos acá en el engranaje y acá podemos ver la opción de lenguaje. Y acá pueden ver todos los idiomas en los que está Binance o los que ofrece Binance. Para este tutorial pues lo voy a poner español, ya que yo me siento más cómoda teniéndola en inglés, pero para efectos del video pues vamos a ponerla en español Latinoamérica. Y acá ya ha cambiado el idioma. Le damos atrás y así nos regresa a la siguiente pantalla, donde vamos a configurar nuestros métodos de pago y así poder operar en el mercado P2P de Binance. Entonces solo debemos ingresar acá donde dice métodos de pago y acá pues van a ver todo lo que es la configuración de los métodos de pago, pero yo voy a ingresar por los momentos acá donde dice métodos de pago en P2P. Y acá pueden observar que pues yo tengo varios métodos de pago, ¿ok? Entonces, para que ustedes puedan agregar sus métodos de pago, deben ingresar acá donde dice agregar métodos de pago. Y acá pueden ver cuáles son los métodos de pago que ustedes van a ingresar. Ojo, esto va a cambiar dependiendo en el país que usted se encuentre. Por ejemplo, yo que estoy acá en Venezuela, me va a dar la opción de los bancos venezolanos y acá donde dice transferencia con banco específico es para las personas que manejamos cuentas internacionales y la podemos colocar acá. Por ejemplo, Mercantil Panamá, Banesco Panamá, entre otras cuentas que usted tenga internacional. Yo no voy a agregar ninguna cuenta porque ya tengo la mayoría de mis cuentas agregadas acá en Binance, pero sí les voy a sugerir que cuando ustedes agreguen cuenta en Binance, señores, traten de que sean sus cuentas personales, no de terceros, porque la mayoría de los comerciantes no opera con cuentas de terceros, rechazan las transacciones. Hay algunos que sí y otros que no. Inclusive ya Binance por defecto coloca nuestro nombre en la aplicación. Como pueden ver allí, ahí está ya lo que es mi nombre, Saray Ramos, y yo acá tendría que colocar el nombre del banco y luego el número de cuenta. Esto es cuando es una cuenta internacional. Pero por ejemplo, si ustedes quieren agregar pago móvil para los que estamos acá en Venezuela, también observan de que coloca mi nombre, no hay forma de que yo lo quite, ya lo coloca por default. Lo que quiere decir es que deben ser titulares de su cuenta. La cuenta que agreguen acá debe coincidir con la información de su registro de Binance. Acá donde dice identificación del número, deben colocar su número de cédula y luego el número telefónico que está asociado con ese pago móvil y lo que es el nombre del banco. Le van a dar acá a confirmar y le va a llegar la notificación de que su pago móvil o su cuenta ha sido agregada. Y así ustedes agregan lo que son sus métodos de pago acá en lo que es Binance. Y ya con estas 4 configuraciones básicas nos podemos regresar a lo que es el mercado P2P. Para ingresar a lo que es el mercado P2P, le damos acá donde indica P2P y nos lleva a la siguiente pantalla donde vamos a explicarle un poco cómo funciona esta pantalla P2P. Acá en la parte superior izquierda pues vemos lo que es P2P y pues allí tienen lo que es la zona de trading. Yo realmente la única que utilizo por los momentos es la que indica P2P.
más opciones y mayores ofertas. Las demás realmente hasta ahora no las he utilizado. Luego, en lo que es la parte superior derecha, vemos la moneda con la que nosotros queremos cambiar, la divisa que queremos intercambiar. Siempre en la parte superior van a ver las recientes con las que hemos trabajado. Mayormente, en mi caso, bolívares y dólares. Vemos acá más abajo, vemos lo que es la parte de comprar y vender. Entonces vamos a visualizar primero la de comprar. Cuando yo estoy situada en comprar es porque deseo comprar USDT o USDT. Y acá ven todos los comerciantes, ¿ok? Para este ejemplo, pues voy a dejar bolívares. Y nos regresamos. Ahora vamos a conocer un poco más la parte de abajo. Entonces tenemos lo que es comprar y vender. Si nosotros nos venimos acá a lo que es el mercado de comprar, vamos a ver en la parte superior, vamos a ver todas los que son las criptomonedas. Sin embargo, pues nosotros vamos a trabajar con la de USDT o USDT. Acá podemos observar los comerciantes. Todos estos son los comerciantes que están vendiendo. Si yo quiero comprar, pues me voy a parar acá en comprar, pero estas personas que están aquí son las que me van a vender. Y si yo quiero vender, pues me paro acá en vender, pero yo realmente lo que voy es a comprar. Esto es un término que pues a medida que ustedes vayan utilizando lo que es Binance, los van a ir entendiendo. Yo voy a tratar de explicarle lo mejor que pueda acá en este breve video tutorial. Entonces acá en estos momentos pues vamos a quedarnos acá en la que dice comprar y vamos a conocer un poco más de lo que son los comerciantes. Acá vamos a tomar el ejemplo del segundo comerciante, ya que el primero me sale restringido. Entonces, acá tenemos que este comerciante es un usuario verificado porque tiene el check o la palomita. E incluso cuando ven ese puntito verde allí es porque está en línea. Entonces podemos observar que ha hecho 1929 transacciones y tiene una tasa de finalización de 99.60, la cual está bastante bien, del 100%. Y la mayoría pues de sus compradores le han dejado lo que es feedback. Y su tasa de liberación es de 15 minutos. El costo de un USDT de este vendedor es de 33.17. Y acá pueden ver la cantidad de cripto que tiene este vendedor. Acá el límite es lo mínimo y lo máximo que él vende. ¿Okay? Acá nos coloca que solo opera con el Banco de Venezuela y si le damos a su nombre de usuario podemos ver más de él mismo. Entonces podemos ver lo que es su nombre de usuario y podemos ver que es un comerciante verificado solo porque hizo el depósito, pero no tiene su dirección verificada. Todo lo que vean en Cherly o palomitas es porque pues él lo verificó ante Binance. Acá pueden ver la información completa, el número de transacciones, el promedio de finalización, entre otras cosas. Acá pueden ver el número de anuncios que tiene este vendedor. Recuerden que yo le voy a comprar, pero él es vendedor. Y acá podemos ver los comentarios que tiene este comerciante. Es muy importante que si ustedes están iniciando, pues hagan este ejercicio que yo les acabo de indicar. Ahora sí nos vamos a lo que es la parte de vender. También hacemos el mismo ejercicio.
Acá vemos, por ejemplo, este comerciante al cual nosotros le vamos a comprar las criptomonedas. Tenemos este comerciante Burdin, hacen el mismo análisis que yo realicé en la compra, ¿okay? Ya que es importante que antes de que ustedes operen con algún comerciante acá en Binance, verifiquen cuántas órdenes ha realizado, la tasa de finalización, el tiempo de liberación y todo lo demás. Como les indiqué anteriormente, muchos o la mayoría de estos comerciantes no nos aceptan cuentas de terceros cuando vamos a transferir nosotros o cuando ellos nos tienen que transferir a nosotros. Por ejemplo, vamos a tomar a este comerciante acá al azar y le vamos a dar como que si yo fuera a comprarle su USDT. Por ejemplo, acá este comerciante no tiene ningún comentario, lo cual puede ser que trabaje con cuenta de terceros, pero vamos a buscar otro a ver si ha colocado. Por ejemplo, acá tenemos uno que vamos a decir coloca como que un testamento, pero vamos a leer esta partecita que dice aquí: solo recibo pagos de titulares. Si detecto algún intento de estafa o pago desde cuentas de terceros, es probable que usted sea reportado y el dinero retenido. ¿Ok? Y esto suele pasar. En mi caso, pues no me ha pasado hasta los momentos, solo trabajo con mis cuentas personales. Ahora, para aquellos que van a preguntar, oye Saray, ¿y cómo se hace una transacción dentro de Binance o cómo funciona el P2P? Aunque yo sé que este tema ya es un tema que muchos conocen, quizás pues a otros les va a servir bastante. Si yo quiero comprar USDT o USDT, me debo quedar acá en la opción de comprar y buscar el comerciante. Vamos a poner el ejemplo de que yo voy a pagar con bolívares, entonces yo me quedo acá en bolívares. ¿Qué hago yo para comprar USDT? Yo aplico unos filtros. Yo me vengo acá a lo que es filtro y, por ejemplo, vamos a colocar un monto que yo vaya a comprar, 5.000, por ejemplo. Y acá donde dice solo comerciante verificado, apago esta opción. Yo hasta ahora no he tenido inconveniente algunos cuando apago esta opción y pues le doy confirmar. Yo elijo apagar esta opción debido a que los comerciantes que no están verificados ofrecen mejores tasas y pues ya van a ver que tiene muy buena tasa de finalización y muy buenos feedback. Entonces comenzamos acá a buscar de acuerdo a nuestro filtro que yo he realizado. Entonces acá tenemos este primer comerciante que me indica que tiene un USDT en 33.16. Eso todo también va a depender de la oferta y la demanda al momento en que nosotros vayamos a hacer esta operación. ¿Ok? Esto es solo un video a forma informativa. Entonces vamos a poner que pues yo le voy a comprar USDT o USDT a este comerciante, ya que veo que tiene ya finalizado 75 órdenes y tiene una tasa de finalización de 97.50 sobre 100 y que libera en 15 minutos. Adicional a ello, también vemos que el mínimo es de 500.000 y el máximo de 8.000. Y trabaja con 3 bancos. Pero si vemos el comerciante de más abajo, no es mucho la diferencia y tiene 5.635 órdenes y su tasa de finalización es de 98, lo cual yo me iría por este comerciante y pues ustedes le dan acá a comprar, se les plega la siguiente pantalla. Verificamos, acá dice los términos del anunciante,
Y miren acá como dice, buen día, solo titulares. Solicito cédula escrita, número de cuenta escrita para verificar y capture después de realizar el pago. Si usted está de acuerdo con lo que está pidiendo este comerciante, chéverísimo, puede operar con él. Y pues acá debe colocar lo que es la cantidad. Ahí le dice que el mínimo es de 15,000 con este comerciante. Es un ejemplo. Acá le dan compra sin comisiones y pues ahí la operación va a entrar en un tiempo estimado de 15 minutos a este comerciante, y una vez que los reciba, él va a verificar en su cuenta y va a liberar las criptos, las cuales se van a reflejar acá en mi cuenta P2P. Para yo verificar lo que son mis fondos, hay muchas maneras, ya que Binance enseguida te envía un mensaje. Por ejemplo, a mí me envía un mensaje directamente acá en la aplicación, me llega un mensaje acá directamente al móvil en la parte superior, lo cual yo no tengo ni siquiera que ingresar al banco. También el banco me llega un mensaje de texto, y es porque yo tengo todas estas notificaciones encendidas. Entonces ustedes, para verificar lo que son sus criptos acá dentro de Binance, le dan acá a la flecha de atrás y se vienen aquí donde dice billetera. Aunque también acá en inicio van a ver el balance que tienen. Esto es cuando le dan a comprar. Ahora, si por ejemplo Sarai quiere vender esos $11 o esos 11 USDT, me vengo para acá para vender y así buscar un comprador o comerciante. Se hace un poco complicado al principio entender estos términos, pero luego que ustedes interactúan tanto con la aplicación o con Binance, se les hace fácil. Entonces me vengo acá a vender y hago la misma operación. Le doy a filtros. Como son $11 aproximadamente, yo pongo 370 bolívares, y también apago el filtro de los comerciantes verificados para tener las mejores tasas. Así que me vengo acá y pues comienzo a verificar. Por ejemplo, este que está acá tiene 47 órdenes y su tasa de finalización es del 94/100 y libera en 30 minutos. Yo, Saray Ramos, no suelo trabajar con este tipo de comerciantes de 30 minutos. Yo siempre trato de trabajar con los comerciantes de 15 minutos, que prefiero hacer. No me gusta esperar tanto. Acá tenemos uno de 15 minutos y tiene una tasa de finalización también del 95, pero pues se ve bastante bien y está en línea. Entonces le damos acá a vender, y yo acá por ejemplo le pondría todo, y ahí me dice ya de una vez mi banco, porque ya yo lo tengo registrado. Aquí de una vez me indica cuánto es que me debe transferir este comerciante por la compra de los 10 USDT o mis criptomonedas. Entonces acá también él pone un testamento. Esto es lo que yo le digo, un testamento. Entonces pones leer términos antes de abrir la orden. Estoy usando actualmente la cuenta de mi esposo. Si estás de acuerdo, abra la orden. Si no estás de acuerdo, ni se le ocurra abrirla. Hagamos un buen comercio, pago súper rápido. Aquí pone abstenerse usuarios nuevos o con pocos comercios. Sí exige que sean solos titulares y dice que solo transfiere a las cuentas registradas. Si no tienes cuentas registradas, bueno, en fin. Entonces es bueno que ustedes lean todo esto, porque si no, acá lo dice leer para no repetir lo antes mencionado. Pero si tú estás trabajando con una cuenta de terceros, no entiendo cómo le pides a otra persona que sea el titular. Pero ya estas son cosas que se ven
acá en Binance, lo cual yo no colocaría la orden acá a este comerciante y pues buscaría otro. Y una vez que ya yo consiga un comerciante que yo vea que con el cual puedo hacer una transacción segura, le doy vender sin comisiones. Aquí también se genera lo que es un contabilizador de 15 minutos. Espero a que él me realice la transferencia. Yo confirmo que este dinero esté en mi cuenta. Es muy importante que ustedes confirmen que el dinero esté en su cuenta. Si no tienen todas esas alarmas encendidas que tengo yo, una vez que ya lo hayan confirmado, pues ustedes lo que hacen es liberar las criptomonedas o los USDT a su comprador para que se le libere a él en su aplicación de Binance, y así esos 10 USDT se le acrediten a el comprador o al comerciante. Así que, amigos emprendedores, así es que funciona el mercado P2P acá en Binance. Espero realmente que me haya explicado. Cuando yo estaba principiante con lo que era Binance, sí me enredaba un poquito en lo que era comprar y vender, vender y comprar y todo eso. Pero ya una vez que ustedes lo hacen en varias oportunidades, es bastante fácil y ustedes mismos incluso empiezan a buscar sus propias estrategias para conseguir las mejores ofertas y demandas y así evitar un poco la devaluación. Aunque lo bueno de Binance, como les he venido indicando en varios de mis videos, acá en Venezuela se ha intensificado mucho lo que es la opción de Binance Pay. La conseguimos presionando el siguiente lápiz que vemos por acá, y acá, como pueden observar, esta es Binance Pay. Es la opción que se ha intensificado mucho acá en Venezuela. No tenemos que andar vendiendo lo que son los USDT a otras personas, a menos que estemos urgidos de bolívares, ya que nosotros, si vamos al mercado, a un centro comercial, pagamos a través de esta aplicación de Binance Pay. Como les indiqué anteriormente, ustedes lo que le dan es acá a enviar y pueden pagarle a un usuario de Binance a través de el correo electrónico, el número telefónico, el identificador de pago o el identificador de Binance. Realmente se ha intensificado mucho, pero mucho, esta opción acá. Y ya finalizando, si ustedes quieren ver lo que es las transacciones que ustedes han realizado en el mercado P2P, se vienen acá a P2P y aquí en órdenes van a poder ver todos sus historial. Cuando ustedes abran una orden, cuando ustedes realicen una compra o una venta, va a aparecer acá en pendientes, y las completadas pues las van a ver aquí en el historial de completados. Y si se vienen acá a lo que es su perfil, pues acá van a ver toda la información de su perfil dentro de Binance, los comentarios recibidos, los métodos de pagos, entre otras cosas. Así que, amigos emprendedores, como siempre, espero que este video le haya sido de gran ayuda. Ya saben, cualquier duda, pregunta, crítica constructiva, me la dejan abajo en la cajita de información, que yo, como siempre, les voy a estar respondiendo. Y recuerden que mi situación no la define el lugar donde estoy, sino la actitud positiva que tenga ante la vida. Chao, chao, amigos emprendedores, y que Dios me los bendiga.